rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermanos de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4. Y habiendo tomado preso a Pedro, pues, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Escuchen, lo cuidó más que a Terminator. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vamos a ver el verso 6, vamos a saltar el verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Note la situación que se encontraba Pedro. Preso, custodiado por varios soldados y encima con cadenas. Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Seguimos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Seguimos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Seguimos. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron, pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Note la situación que se encontraba Pedro. Lo habían maltratado, lo habían metido en la cárcel, lo habían puesto con custodias, le habían puesto en un calabozo, le habían puesto cadenas. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la intervención de Dios en la liberación de una persona. Aquí estamos viendo cómo Dios interviene sobrenaturalmente para rescatar a una persona. Ahora, yo lo puedo leer como una linda historia que sucedió en el pasado, o lo puedo interpretar como una forma de operar de Dios que tiene para todos nosotros. Si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Dios opera así también. Opera sobrenaturalmente. Pastor, pero yo no estoy en la cárcel, o no tengo un familiar que esté en la cárcel. Sí, quizás la persona no está en la cárcel literalmente, o no tiene un familiar en la cárcel, pero sí está esclavizado en los vicios la persona. Quizás no es una cárcel literal, pero hay una cárcel espiritual, donde la persona no puede salir de unos vicios, no puede salir del pecado, quizás no puede salir de la incredulidad, donde ¿sabes qué? Le predico, le hablo, lo ve a través de un testimonio mío y no quiere saber nada, o le digo que deje esos vicios, que deje ese mal camino, que deje esa vida pecaminosa, y le digo y le aconsejo como papá, como hermano, como hijo, como amigo, le aconsejo, pero no quiere salir. ¿Sabes lo que pasa? Que están encadenados. Nosotros lo vemos en la vida de Pedro de una forma literal, pero en el mundo espiritual sucede eso también. Quizás encadenados a una enfermedad, quizás encadenados a una depresión, quizás encadenados, como te digo, a unos vicios, donde la persona quiere salir, pero no puede. Donde nosotros cumplimos una función primordial para que pase algo. Pastor, ¿sabes qué? Yo quiero que pase eso en mi vida. Yo quiero que pase con mis familiares. Yo quiero que pase eso con mi vida. Yo quiero una intervención divina que me rescate como rescató Pedro. Que rescate mi familiar, mi ser querido, aquella persona que amo.
que Dios lo vaya a rescatar como fue a Pedro. Y aunque esté perdido en los vicios, aunque esté lleno de cadenas, aunque el mundo dice que no pueda salir, tú que envíes un ángel poderoso, que envíes tu presencia maravillosa para poder rescatarlo. ¿Sabes qué? Yo quiero esa intervención divina. Pero ¿sabes qué? Lo que vemos aquí no es efecto o producto de la casualidad. Es efecto y producto de la causalidad, o sea, causa y efecto. Algo provocó el movimiento angelical, Algo provocó que un ángel se presentara en la cárcel, que soltara las cadenas y lo rescatara, y que había un montón de guardias y que no lo pudieron detener. Algo provocó que había una puerta que se abrió sola, y no fue por casualidad. Algo lo provocó. Eso fue una intervención divina. Y la intervención divina en nuestra vida no va a ocurrir por casualidad. La intervención divina se provoca. Hechos 12, 4 y 5. Volvemos atrás. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿pero qué? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí vemos la intervención divina que provocó una liberación. Una iglesia que estaba orando por esa persona. Y así puede pasar con tu familiar. Así puede pasar con tu ser querido. Cuando vienes a la iglesia y acá hay una iglesia que ora, que te acompaña en oración, no sé dónde esté tu ser querido, pero allá va a ir Dios con una intervención divina. Y aunque esté atado en el pecado, en los vicios, Dios lo va a rescatar. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia lo provocó. Cuando venimos al reino de Dios, Dios no nos deja a la deriva. Dios nos da un arma poderosísima, y esa arma es la oración. Esa arma, cuando la sabemos utilizar, es un clamor que llega al cielo. Es una espada que tenemos para defender nuestro hogar. Es un escudo esa oración. Cuando yo la sé utilizar, lo que pasa, el concepto que tenemos de la oración. Venimos adoctrinados con una cultura religiosa, una cultura de religión. Entonces llevamos la oración al mismo nivel del rezo. El rezo, costumbre religiosa. Quizás muchos lo hicieron con buena intención, pero aburrido, cansón, pesado, denso. Entonces, si cometo el error de llevar la oración a ese mismo nivel, tristemente, la oración no va a provocar nada. ¿Sabes por qué? Porque estoy llevando la oración a un concepto religioso. Va a provocar una oración religiosa. ¿Cuál es la oración religiosa? La que es un cumplido. O sea, digo algo, pido, pero estoy muy lejos de Dios. Hago un cumplido religioso nada más. Vivo una vida tan lejos de Dios, pero quizás vengo a la iglesia. Quizás tengo buenos hábitos, vengo, ofrendo, hago mis ritos religiosos, oro, pero en sí, en el fondo, es una oración que no está llegando al cielo. Es un rito religioso. O la oración que haya conciencia. La oración que haya conciencia es, son las 12 menos 5, no oré. Bueno, Señor, te doy gracias por este día, gracias. Rescata a mis familiares que están perdidos en los vicios. Señor, yo te pido que los salves. Ya. La oración religiosa, la oración que haya conciencia, no va a provocar nada. No va a provocar nada. No va a mover el cielo. Yo quiero que esto se quede sembrado en tu espíritu. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto se tiene que quedar sembrado en tu espíritu.
Si hay algo que te tienes que llevar de esta reunión, es eso. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto me saca de la oración religiosa. Esto me saca de la oración que haya conciencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando venimos al Señor, aceptamos al Señor. Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador. Nosotros pasamos al reino de Dios. Pero han quedado familiares, gente que amamos, gente que no queremos verlos perdidos en los vicios, en la vida incorrecta, en la depresión, en la religiosidad, en la incredulidad. No los queremos ver. Y nosotros cumplimos una función primordial: poder rescatarlos. Y Dios no nos dejó a la deriva, nos dio un arma, la oración. Pastor, ¿sabes que le he dicho que venga? Le he aconsejado que venga a los pies del Señor. Le digo que deje esos malos caminos. Le digo que esa mala vida, que la deje. Pero aún no la deja. Bueno, le digo algo. Hay que pelearla desde otra esfera. Hay que pelearla desde otra esfera, porque ya tus consejos, sigue aconsejándolo. Síguele mostrando buen testimonio. Pero ya eso no es suficiente. Tienes que ir más profundo. Y ese más profundo es tomar el arma, que es la oración. Ahora, si tomo el arma, repito, y quiero enseñarlos como maestro, si tomo el arma, pero el arma es la oración, que es una oración que haya conciencia. Señor, sálvalos, ten misericordia, nada más. No está llegando un clamor al cielo. Si la oración es algo religioso, yo digo, Señor, salvo, pero mi vida está totalmente apartada de Dios y lo hago como algo religioso, será muy difícil que Dios provoque algo. Mira este pensamiento. La oración es un arma celestial que tenemos aquí en la tierra, que moverá el cielo y provocará algo en la esfera terrenal. Te lo repito. La oración es un arma celestial que tenemos aquí en la tierra, que moverá el cielo y provocará algo en la esfera terrenal. Ponme la primera foto, por favor, Karina. Si me puedes acompañar con la primera foto, mira, es esto. Esfera natural, donde nosotros nos movemos acá. Y el celeste es la esfera espiritual, el cielo. Note que la respuesta no viene directamente del cielo. Hay algo que la provoca, Y eso que la provoca es aquí en la tierra. Para que haya un movimiento en los cielos y repercuta en la tierra, en tu familiar, en tu ser querido, en aquella persona que estás clamando, no va a venir del cielo solo. Tiene que ser provocado por algo aquí en la tierra. Algo tiene que provocar que coloque un movimiento en los cielos, que haga un grito en los cielos y de allá arriba baje una respuesta. Algo lo tiene que provocar. ¿Por qué te trajo Dios a los caminos del Señor? Porque Dios quiere que te pares aquí, y si bien los estás aconsejando en la esfera natural, tú tienes que pelear con la esfera espiritual. Ir un clamor al cielo y pedir por ese familiar, por ese ser querido, que tu clamor llegue al cielo y allá haga un eco, un rebote, y golpee en el sentido espiritual a tu familiar. ¿Sabes por qué? Porque moviéndote, pastor, yo lo aconsejo, lo estoy invitando a la iglesia que venga, le digo que deje de hacer esa mala vida. Bueno, te estás moviendo en la esfera natural. Tú tienes que dar otro paso, moverte en la esfera espiritual. ¿Cómo, pastor? O sea que yo puedo provocar algo en los cielos. O sea que yo puedo provocar un mover de Dios. Y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pedro estaba acá preso, pero un ángel enviado de Dios vino a rescatarlo, porque alguien lo provocó. Tú puedes provocar un mover de Dios en tu familiar, en tu ser querido, que está perdido en los vicios, en una vida incorrecta, que está perdido en una depresión, que está perdido en la incredulidad. Tú lo puedes provocar. Mateo 18,
18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra. Quiero que tengas la última imagen que viste. Y en base a esa imagen, que vayas discerniendo este versículo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tu oración puede provocar que la mano de Dios, la misericordia de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios, la liberación de Dios abrace una persona. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque aquí hay rodillas clamando: Señor, trae a las personas de este barrio, de este lugar que están pasando cosas o momentos difíciles. Tráelos, por favor, tráelos. Y estás aquí porque Dios escuchó esa oración. No nos tiramos, ay, qué buenos que son. No, nosotros no somos buenos. Aquí hay uno solo bueno y es Dios. Pero lo que te quiero enseñar, que hay algo que puede provocar tu clamor. Vuélveme a la foto, por favor. No, la otra, la anterior. Gracias. Algo puedes provocar en los cielos. Tu clamor, tu grito a Dios. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Puede provocar un mover de Dios. Cuando yo entiendo eso, salgo de la esfera de la oración religiosa, de la oración calla conciencia. Cuando yo entiendo que Dios... Ayúdame. Cuando yo entiendo que puedo mover la mano de Dios con un clamor, esto dejó de ser una simple religión. Tengo una responsabilidad ante Dios por esas personas. Si Dios te trajo aquí y tu familiar está perdido en las drogas, en los vicios, no es para atacarlo, no, está perdido, está duro, no. Tienes una responsabilidad. Dios te trajo para ser una columna de fe, una punta de lanza, para que tu clamor llegue al cielo y haya un movimiento de los cielos para rescatar a esa persona. Este versículo trae mucha riqueza, mucha revelación, pero también trae mucho compromiso. Por eso le titulé a la prédica, ponme el título de la prédica: oraciones efectivas. ¿Sabes? Porque no hay nada más frustrante que orar y no ver respuesta. Es como frustrante. Estoy orando y no veo respuesta. Pero este versículo nos trae mucha revelación, pero también nos trae un compromiso de que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque en la esfera, no hace falta que vuelvas a la foto, Karina. Quiero que usted tenga esa foto aquí en su mente. ¿Sabes lo que pasa? Que en la esfera natural nosotros vemos un drogadicto. Nosotros vemos una persona perdida en el pecado. Nosotros vemos una persona perdida en la incredulidad. En la esfera natural nosotros vemos una persona que no quiere saber nada de la vida, perdido en la depresión. Y en la esfera natural eso será difícil pelearlo. ¿Por qué? Porque le hablo, lo aconsejo, pero no estoy logrando nada. Esta foto que te voy a mostrar, ahí la puedes poner. Te va a mostrar el mundo espiritual. Así está nuestro ser querido, que no quiere saber nada. Así está él. Está atado al vicio, está atado a la droga, está atado quizás al alcohol, está atado a la incredulidad, está atado a la depresión, donde necesita a alguien que lo rescate. Y esa misma oración que rescató a Pedro de una iglesia clamando, esa misma oración puede rescatar a ese ser querido que tanto amamos. Y ojo, y no me enfoco en los seres queridos, capaz que esos somos nosotros viniendo a la iglesia, atado a una vida incorrecta. Venimos, hacemos el cumplido religioso,
Pero en el mundo espiritual estamos así, atado a la depresión, atado a una vida incorrecta, atado a los vicios, atado al pecado. Pastor, pero lo quiero dejar, quiero soltar esto, quiero dejar esto, o mi familiar lo aconsejo que deje eso. Bueno, es que está así. Y esa misma oración, clamor que rescató a Pedro, puede rescatar a nuestros seres queridos y nos puede rescatar a nosotros. ¿Cuál es la oración efectiva? A ver, si me puedes acompañar en el punto número 1, por favor. Y esto, aunque suene tan obvio, siempre lo tengo que decir. La oración en nombre de Jesús. Es que en un mundo donde todos los caminos llevan a Roma, también lo queremos utilizar en la esfera espiritual. Así todo, con todo respeto lo digo esto. Venimos de culturas religiosas, de folclore religioso, de creencias culturales, donde le pedía a este santo, me consagraron. Bueno, déjame decirte que esos son creencias culturales, pero que no está acá, Y nuestra vida la tenemos que regir aquí, con la palabra de Dios. Venimos de creencias culturales donde eso también a veces es una atadura. ¿Por qué? Porque le pedí a este santo, y esto lo digo con mucho respeto. Lo digo con mucho respeto. ¿Quién más tiene que tener respeto? Si alguien venía con ataduras religiosas, era yo. Yo creía en todos los santos. Y cuando pasaba por momentos difíciles, hacía una promesa a una promesa a esto. Cuando llego a los caminos del Señor, porque este no había podido romper esas cadenas, llego a los caminos del Señor. El Señor Jesús rompió esas cadenas. El Señor Jesús me rescató, pero todos esos santos buscándolo acá no están. Y esto lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque cuando predico esto, yo estoy predicando contra una cultura de un país. Pastor, me enseñaron esto. Entonces estoy confrontando la enseñanza de tu abuelita, de tu tío, de tu país, de tu cultura. Y lo tengo que hacer muy delicadamente, pero es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer. Eso no está acá. Hay un solo nombre. Hay un solo nombre por el cual podemos llegar a Jesús. Hay un solo nombre por el cual podemos provocar un movimiento en el cielo. Y ese nombre es Jesús. ¿Sabes por qué lo digo también? Porque he visto mucha gente que viene a los caminos del Señor y lleva un largo tiempo que vos decís, wow, Jesús está en su corazón. Pero a veces cuando me falla el discernimiento, voy a las redes sociales, voy a Facebook, así investigo por ahí. Me falla el discernimiento, tengo las redes sociales. Y ves que pone una imagen religiosa. Señoras y señores, es una atadura. Es que nunca te va a poder sacar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se mueve así. Hay un solo camino, es Jesús. Cuando veo en las redes sociales y ponen un santo y gracias a esto, Señor, no ha entendido, eres tú, el único camino es Jesús. ¿Y cuesta dejar? Claro que cuesta dejar. Repito, luchamos contra una cultura religiosa que nos enseñaron. Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando tú nombras a Jesús en tu oración, lo que pasa es que lo hemos naturalizado. Gracias, Jesús, por estos alimentos. Gracias, Señor Jesús, por este día. No. Cuando tú nombras a Jesús, tú tienes una bomba atómica espiritual. Un nombre que provoca un eco en los cielos. Un nombre que provoca una respuesta. Un nombre que todo se tiene que arrodillar. La depresión se tiene que arrodillar ante el nombre de Jesús. El pecado, el vicio, la desesperanza se tiene que arrodillar cuando nombras a Jesús en tu oración. Es una bomba atómica espiritual cuando tú clamas Jesús. Ay, ¿tú crees que eso queda en la nada? Hay un eco en el cielo de ese clamor tuyo
que el cielo se paraliza y dice: alguien nombró a Jesús. Alguien está. Es que el nombre de Jesús es la llave, es el código de acceso para entrar en esa esfera. Es el código de acceso para entrar. Yo puedo orar, pero por cualquiera, me voy a quedar en la esfera natural. El único camino para llegar a Dios y provocar algo en la esfera espiritual del cielo y que tenga repercusión en la tierra es el nombre de Jesús. Así que te aconsejo, a ver, te lo doy, te puedo dar un consejo sano. Repito, en el amor de Cristo. Estampitas, estatuas, todo, bótalo. Pastor, bótalo. No, pastor, es que si tiro eso, lo que viene para atrás. No, tienes Jesús, el escudo más maravilloso que hay en tu vida. La sangre preciosa de Jesús. Es que no hay trabajo de brujería, no hay trabajo de hechicería, no hay maldición que pueda ante el nombre de Jesús. El trabajo de brujería, de hechicería, de maldición se tiene que arrodillar ante el nombre de Jesús. Es una bomba atómica espiritual. Comenzamos. Tu oración para que provoque algo. Padre celestial, papá, identidad de hijo. En el nombre de Jesús abriste los cielos. Abriste los cielos. Los ángeles escuchando, todo el cielo escuchando. Nombraron a Jesús. Punto número 2. Si me puedes poner el punto número, la oración respaldada por la obediencia. Es que vivir una vida a mi manera, no me importa lo que diga Dios, yo voy a la iglesia cada tanto, pero vivo mi vida a mi manera, yo hago mi... Y después voy a orar, Dios jamás va a respaldar una vida en desobediencia. Pero estoy orando en el nombre de Jesús. No, es que Dios jamás va a respaldar una vida en desobediencia, perdón. ¿Sabe lo que hay? No hay autoridad en el mundo espiritual para abrir los cielos, aunque nombré a Jesús. Porque el nombre de Jesús, Dios es tan santo, es tan maravilloso, que mi conducta lejos de Dios no lo va a manchar. Es tan santo, tan maravilloso, que mi conducta incorrecta no va a provocar una verdad. Por eso la primera oración que tienes que hacer es por ti. Señor, ayúdame a vivir en tu palabra. Ayúdame a caminar en tu palabra. Siento que vivo una vida incorrecta, pero necesito rescatar a mi familiar. Pero el primero que necesita que rescate soy yo, Señor. Que ese clamor, que ese eco, primero lo haga en ti. Donde tú le estás pidiendo en el nombre de Jesús que Dios te rescate de esa vida incorrecta. Y de ahí, parado en esa posición, viviendo en obediencia, en la plataforma de obediencia, ahí tu oración tiene un respaldo divino. Es una bomba atómica espiritual que va a provocar algo en la tierra. Hechos 19. Pero algunos, el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ahí me paro. No te quedan creyentes, pero ¿sabes lo que significa ambulante de aquí para allá? No le rindo cuenta a nadie, no tengo una cobertura, no estoy plantado en ningún lugar, no voy a ninguna iglesia, no tengo nada, no le tengo que rendir cuenta a nadie. Yo soy un ambulante en la vida, un bohemio, un loco en la vida. O sea, una vida que no está respaldada por la obediencia. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Note algo, nombraron a Jesús. Nombraron a Jesús, aquel que abre los cielos y que va a provocar una respuesta. 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y ustedes, ¿qué vienen a pelear en una esfera donde no están autorizados? ¿Qué es lo que te autoriza el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que te autoriza la obediencia? Ese
de ser exorcistas ambulantes, quiere decir que no tenían, se lo explico hoy día qué significa, no tenían una iglesia, no tenían un pastor, no le rendían cuenta a Dios, vivían la vida como, eso te lo traduzco al hoy. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo, a Jesús conozco, y si es quien es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Mire la paliza que le dieron. Por meterse en una pelea donde no estaban respaldados espiritualmente. Pastor, entonces eso no lo puede hacer nadie. No, es que tu obediencia. Cuando tú decides, Señor, decido vivir una vida contigo, que tú me guíes. Decido tener una iglesia. Decido tener un pastor. Decido rendirte cuenta cuando me equivoque. Ahí, parado en esa plataforma, y tú dices, en el nombre de Jesús, los cielos se abren. Va a haber una respuesta en tu vida a ese clamor que estás dando. ¿Pero por qué? Porque estás nombrando el nombre de Jesús y porque estás parado en la plataforma de obediencia. Dejó de ser una oración religiosa, dejó de ser una oración que haya conciencia. Es una oración que va a provocar algo, respaldada por el nombre del Señor y por tu obediencia. Punto número 3. ¿Cómo voy a hacer algo? La oración de sustitución. Pastor, ¿cómo es? ¿Cómo me gustaría que mi familiar venga a los pies de Cristo? ¿Cómo me gustaría? ¿Sabes qué le digo? Que venga el Señor, que venga. Bueno, te digo algo. Esa persona que estaba acá, alejada, si no hay alguien que lo represente ante Dios, será muy difícil que venga. Por eso Dios te trajo, para que tú seas un representante de Él ante Dios en tu clamor, para que Dios dé una respuesta a esa persona. A ver si me hago entender. ¿Le estás pidiendo que venga a la iglesia, que se abrace a Dios? No. ¿Sabes cómo está Él en esta condición? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios, note que Dios es con minúscula. Cuando se dice así, Dios con minúscula, es ese espíritu que se mueve de incredulidad, un espíritu de las tinieblas. El Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. ¿Cómo van a llegar si están cegados? Ellos necesitan un representante ante Dios, y ese representante eres tú, donde tú te paras y comienzas a clamar por esa persona, identificándote con los pecados de él. Tú no te desentiendes de eso. Si tú te presentas y le te pido perdón, Señor, porque vive lejos de ti. Quizás él no te puede pedir perdón, pero yo me presento ante ti. Es que es lo que hizo Jesús. A la cruz tendríamos que ir nosotros. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los representó. El Señor, las 24 horas, podemos decir, en la eternidad no hay hora, está representándonos a nosotros. Aquí en la tierra, nosotros tenemos que representarlo. No le pidas que se arrepienta, no lo va a hacer. Está cegado. Tiene que haber alguien que se pare en la posición de él y pedirle perdón a Dios. Señor, te pido perdón por el pecado de mi papá, por el pecado de mi mamá, por el pecado de mi hermano, de mi hijo, de mi hija, por el pecado de mi ser querido, porque ellos viven lejos de ti. Te pido perdón. Tú eres un representante. Tú no te desentiendes de la situación. Tú asumes eso y tú lo presentas ante Dios para que Dios tenga misericordia de esa persona. Nehemías 1:6. Te voy a contar la historia de Nehemías. Nehemías era una persona que no se había apartado. No se había apartado del Señor.
había sido llevado cautivo, pero aún llevando cautivo en otra ciudad, seguía con los valores y principios de Dios y seguía amando a Dios. De las otras personas que habían sido cautivos, eran personas que se habían apartado totalmente de Dios. Y él pregunta: ¿qué es la vida de mis hermanos? ¿Qué es la vida de mi pueblo? ¿Qué es la vida de mis familiares? ¿Qué es la vida de mis seres queridos? Oh, Nehemías, están perdidos allá en la esclavitud, viviendo una vida sin sueños. Están perdidos. No tiene sentido la vida de ellos. ¿Por qué? Porque están atados a la esclavitud. No tienen esperanza. Dice que Nehemías, aunque él vivía cerca de Dios, rasgó sus vestiduras y dijo: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Se puso en esa posición. Él asumió eso. Él los representó. Señor, se han apartado de ti. Quizás yo no me he apartado, pero Señor, te pido perdón por el pecado de mi papá. Te pido perdón por el pecado de mi hermano. Te pido perdón por el pecado de mi mamá, de mi hijo, de mi hija. Tú estás siendo un representante ante Dios por ellos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, mira cómo asumió, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Están cautivos porque se han alejado de ti. Y yo asumo la responsabilidad que me llamaste a mí. No me desentiendo de la situación. Yo sé que están apartados de ti. Quizás en el fondo sé que no me he apartado de ti, sigo pegado a ti, pero yo soy un representante de ellos, Señor. Ten misericordia, mi Señor. Te pido perdón por el pecado de mi ser querido. ¿Tú crees que ese clamor va a quedar en la nada? Cuando tú doblas rodillas por tu familiar, que ese clamor Dios lo va a pasar por alto. Cuando tú estás siendo un representante de Él, cuando clamas por tu hijo, por tu hija, por tu ser querido, por tu familiar, cuando tú te paras y eres un representante, repito, es lo que hizo Jesús. Es lo que hizo Jesús. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es así como nos tenemos que parar. En el mundo espiritual, Señor, quizás está todo bien. Estoy más que nunca cerca de ti. Pero me presento por mi ser querido. Soy un representante de Él. Quizás Él está cegado, pero ese pecado yo te pido perdón por ese pecado. Señoras y señores, estás abriendo los cielos. Estás abriendo los cielos. Resumen, tenemos un arma poderosa, el nombre de Jesús. Parados en la plataforma de la obediencia y la oración de sustitución. Quizás está todo bien en ti, todo bien, y sigue así. Pero tu clamor tiene que ser por tu ser querido. Identifícate con eso. Chequéalo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué vida está teniendo? ¿Qué comportamiento? ¿Qué vicios? ¿Qué conducta? Y eso se lo presentas ante Dios. No acusándolo. Mira lo que hace, Señor. Porque no. Señor, te presento esto que está haciendo. Y te pido perdón. Daniel lo hizo. El profeta Daniel leyó las escrituras y dijo: no, nos hemos apartado de Dios. Nos hemos apartado de Dios. El pueblo entero se ha apartado de Dios. Ahora entiendo por qué estamos cautivos. Ahora entiendo por qué estamos en esclavitud. Porque nos hemos apartado de Dios. Y Daniel no se había apartado, Seguía más que nunca pegado a Dios. Pero él dobló rodillas por el pueblo. Señor, te pido perdón. Tú dijiste, tú escribiste en tu palabra que si pecábamos, si nos alejábamos de ti, íbamos a caer en esclavitud. Pero también está escrito en tu palabra que si doblábamos rodillas y te pedíamos a ti, tú ibas a tener misericordia. Yo te pido perdón
por mi pueblo que se ha alejado de ti. Y ese clamor llegó al cielo y dice que comenzaron a liberarlos de otros lugares porque estaban esclavos. Lo mismo que pasó con Pedro. Dios nos trajo mucho más que para que seamos simples religiosos y hagamos hábitos buenos de religión y presencia en una iglesia. Dios nos trajo porque nuestra oración puede rescatarlo. No, pastores, que está perdido. Pareciera que está rodeado de guardianes con cadena y esclavos. ¿No? ¿Lo viste? De ahí lo rescató el Señor. Y el punto número 4. Te invito a ponerte de pie. Hablamos de la oración en nombre de Jesús. Hablamos de parado en la plataforma de la obediencia. Hablamos de la oración de sustitución y la oración acumulativa. ¿Cómo es eso, pastor? Ok, ¿qué significa acumular? Ir juntando o aumentando progresivamente la cantidad de una determinada cosa. Léelo de vuelta. Ir juntando y aumentando progresivamente la cantidad de una determinada cosa. Hablando del tema, ir juntando y aumentando progresivamente la cantidad de la oración. Dejó de ser una simple oracióncita. Cuando Pedro estaba a la orilla, dice que envolviendo las redes, y se le acerca a Jesús y le dice: ve a pescar. No, dice: Señor, toda la noche he tratado de pescar y nada he pescado. Y Jesús le da una dirección: ve más profundo. Y eso hoy día nos dice Dios en la oración. Tiene que dejar. Es que a Pedro le dijo: está muy en la orillita, Pedro. Tienes que ir más profundo. Más profundo vas a encontrar la respuesta. Y hoy así nos dice el Señor: ¿sabes qué? Tienes que dejar la oración donde estás parado en la orillita. Tienes que ir más profundo. Tiene que ser una oración que golpee el cielo. Tiene que ser una oración que se escuche, que importune el cielo, una oración que sacuda el cielo. Tiene que ser una oración que tu grito se escuche en el cielo. Lucas 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Sabe que lo dejó explicado en una parábola, pero representó el mundo espiritual? Había un juez injusto que no temía a Dios ni a nada, pero había una viuda que decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dijo: aunque no temo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda me es molesta, y está. ¿Sabes qué? Hazle justicia. Y el Señor dijo: ¿no haré así yo con ustedes cuando claman de día y de noche por ese familiar, por ese ser querido, por esa situación que estás pasando? Esa es la oración acumulativa. Estás orando. Llega un momento que esa copa rebalsa. Y eso que rebalsa cae en el mundo natural. Si logramos salir de la esfera de la oración religiosa
Si logramos salir de la esfera de la oración calla conciencia, le puedo asegurar que vas a ver respuesta de tu clamor, de lo que le estás pidiendo a Dios. Escucha lo que te digo. Te puedo asegurar que vas a ver respuesta al clamor que estás haciendo. No, pastor, es que está perdido. No, pastor, que está en una vida. No. Es que no hemos entendido la bomba atómica espiritual que tenemos en la mano. En el nombre de Jesús abriste los cielos. Tu obediencia te respalda a la palabra de Dios. Sustitución, te pones delante de Dios por esa persona y clamas y clamas y clamas y golpeas las puertas del cielo y golpeas las puertas del cielo y golpeas las puertas del cielo. Hay un momento que algo se rompe y ese que no quería saber nada, y ese que se burlaba de ti, y ese que te había dicho que te habían lavado la cabeza, y ese que vivía lejos de Dios, se va a acercar y te va a decir: yo necesito a Dios. Yo necesito lo que tú tienes. ¿Sabes por qué yo estoy aquí? Porque soy el producto de un clamor de alguien. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque eres producto de un clamor de alguien. Alguien dobló rodillas por ti. Alguien dobló rodillas por ti. Mi amor, ¿quién dobló rodillas por ti? Alguien. Tu mamá. Daisy, ¿quién dobló rodillas por ti? La mamá, bendita Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? Por el clamor. María, ¿por qué estás aquí? ¿Quién dobló rodillas? Mamá, bendito Dios por esa mamá. Eridania, ¿por qué está aquí? ¿Quién? Mamá, bendito Dios. Mamá, que estás aquí. No, que está perdido en los vicios. Aquí está el ejemplo. Tu oración, mamá, va a llegar a ese ser querido, a ese hijo. Tu oración no va a quedar en la nada. Te invito a cerrar los ojos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, el código que abre los cielos, el código que provoca un eco en los cielos. Señor, te pedimos perdón primeramente por nosotros. Si estamos viviendo lejos de ti, una vida incorrecta, Señor, encamínanos en tu palabra. Espíritu Santo, te damos luz verde para que trabajes en nosotros, para ser esos hombres, esas mujeres llenos de tu presencia, que cuando clamemos al cielo hay una respuesta divina. Señor, me presento por mi papá, por mi mamá. Hazlo, comienza a orar y representa a tu ser querido. Yo no sé la situación que se encuentra, si está en la cama de un hospital, si está perdido en la incredulidad, si está perdido en los vicios, si está perdido en una vida incorrecta. Tú te paras representándolo y tú le dices: Señor, te pido perdón por el pecado, por la vida que está teniendo. Te pido perdón, que tengas misericordia, que envíes un ejército de ángeles para rescatarlo, para salvarlo, donde quiera que esté. Si está perdido en los vicios, en una vida incorrecta, rescátalo, Señor. Rescátalo, Señor. Así como hiciste con Pedro, hazlo con mi ser querido. Me presento por él para que lo rescates. Me presento por él para que lo salves. Me presento por él para que tengas misericordia. Clamo, 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 que mi grito se escuche en el cielo.
mi familiar necesita tu intervención. Rescátalo, Señor. Rescátalo.